El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirán también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos escuchando en la palabra de Dios que el Señor no desampara a nadie. El Señor no desampara a los justos y que los justos están en paz. Eso dice la primera lectura, es el libro de sabiduría. Y también comienza diciéndonos que los necios decían que los muertos no tienen esperanza. Hemos escuchado en la segunda lectura que efectivamente es por la sangre de Jesucristo que hemos sido salvados y que el Señor ha pagado, lo podemos afirmar con toda convicción, el precio del rescate por cada uno de nosotros. Podemos decir entonces que efectivamente cada uno vale la sangre de Jesucristo que se derramó en el Calvario por amor. Ese es el precio que Dios quiso pagar por nosotros. La dignidad humana, queridos hermanos, es grandísima, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también porque Dios mismo se hizo hombre, se humilló para morir por nosotros y rescatarnos del poder del diablo, del poder del pecado y del poder de la muerte. Efectivamente, pues,
Hoy valdría la pena recordar 3 pequeños puntos en este día en que estamos orando por los fieles difuntos. El primer punto sería saber quiénes son esos fieles difuntos. El segundo punto, que vale la pena orar por ellos, hay que hacerlo. Y el tercer punto es que hay que prepararnos para una santa muerte. Primer punto, ¿quiénes son los fieles difuntos? Ayer estábamos pidiendo la intercesión de todos los santos del cielo. Fue la solemnidad de todos los santos. Eso fue el día de ayer. La liturgia nos recuerda que la Iglesia está presente también allí, en este lugar hermoso, en la presencia de Dios. Ahí están presentes aquellos hermanos y hermanas que se nos han adelantado y que llevaron una vida santa, lograron reconciliarse con Dios, buscar su agrado y morir en santidad. Por lo tanto, tienen ya la recompensa, contemplan el rostro de Dios. Eso se llama visión beatífica. Queridos hermanos, ahí están Santa Teresita del Niño Jesús, San Alfonso María de Ligorio, San Juan Dieguito, San Juan Pablo II. Pero no solamente en el cielo están aquellos que son canonizados, sino que están también aquellos santos y santas que, sin que tengan un día de fiesta en el santoral, pero vivieron también santamente, amaron a Dios con todo su corazón, lo reconocieron en el prójimo y entonces murieron en el agrado de nuestro Señor. Está aquella madre de familia que cumplió bien sus compromisos bautismales y su vocación, y fue una santa madre de familia. Está aquel padre de familia que se esforzó por formar a sus hijos cristianamente, amó a Dios y valoró esa vocación y ese hermoso llamado. Está el San Padre de familia. Y así también podríamos hablar de San Carpintero, San Abogado, San Médico. Hay muchos santos, muchas santas, que efectivamente, pues sin ser canonizados, gozan de la presencia de Dios. Toda una muchedumbre. Qué hermoso es saber entonces que la iglesia santificada, la iglesia de los santos, está intercediendo por nosotros. Otra porción de la iglesia somos nosotros, los que estamos peregrinando todavía en este mundo. Somos la iglesia peregrina y estamos intentando amar a Dios como Él se merece. En medio de todas las tribulaciones queremos serle fiel. Todavía no llega el momento de la muerte física para nosotros. Y hoy estamos pidiendo por estos fieles difuntos, que son todos aquellos hermanos y hermanas que murieron en gracia, pero que todavía están en el purgatorio. Hoy de manera especial pedimos por aquellos que son salvos, pero no gozan todavía de la visión beatífica. Ven la Santa Madre Iglesia presente en comunión, la iglesia santificada, la iglesia peregrina y la iglesia purgante. Algunos de ellos estamos pidiendo hoy, de hecho, por algunos de ellos, parientes, amigos, conocidos, que murieron reconciliados con Dios, murieron amando a Dios, reconociendo su misericordia, su poder, pero no tuvieron tiempo de reparar por sus culpas.
Ustedes saben muy bien, queridos hermanos, que cuando uno comete un pecado, está como consecuencia de ese pecado la culpa y la pena. En el confesionario el sacerdote nos perdona, Cristo nos perdona a través del sacerdote. Es el perdón de Cristo el que se nos da. Y se nos perdona la culpa, totalmente nos la perdona el Señor. El Señor, que es tan bueno, no rechaza a nadie, no excluye a nadie, nos sana de las lepras, nos cura efectivamente con este sacramento maravilloso, pero queda todavía la pena. ¿Cómo está eso, Padre? Es sencillo de entender. Usted tiene un carro, yo vengo con una piedra y le estallo el cristal delantero. Y usted me dice: Padre, ¿por qué hizo eso? Me hace entrar en razón. Quizá fue un momento de enojo, quizá usted hizo algo que a mí no me pareció, no lo supe platicar, no lo supe hablar, me enojé. Pero caigo en cuenta y digo: es cierto, es verdad, no debía hacer tal cosa. Y usted me dice: Padre, si somos amigos. Yo le contesto entonces: bien, está bien, es verdad, discúlpeme que yo me dejé llevar por un momento de ira. Perdóneme. Y usted me perdona. Y me perdona de todo corazón y me dice: no voy a llamar a la policía, aquí nos arreglamos, ¿no? Y usted me da su perdón. Pero en ese momento en que usted me perdona, el vidrio del carro no se repara mágicamente, no se reconstruye en ese momento. Todavía alguien tiene que reponer ese vidrio. Es decir, alguien tiene que saldar esa culpa, saldar esa pena. Efectivamente, es semejante. En este caso, nosotros tendríamos que recordar que muchos hermanos nuestros murieron reconciliados con Dios, perdonados por Dios, pero no repararon la pena. Cuando nos confesamos, el sacerdote nos ayuda a empezar a reparar esa pena. Pero por nuestros pecados, queridos hermanos, tenemos que hacer penitencia. Y esa penitencia tiene que ser en una actitud sincera, profunda. Recordar siempre, como dice el Salmo 50, tener siempre presente el pecado, porque la misericordia de Dios es grande. Dice San Alfonso María de Ligorio que si Dios no fuera Dios, la malicia del pecado, de un solo pecado mortal, bastaría para asesinarlo de dolor. ¿Cuánto tendríamos que saldar nosotros? ¿Cuánta penitencia? Muchos hermanos nuestros murieron reconciliados con el Señor, pero necesitan purgar. Dice el libro del Apocalipsis que delante de la presencia de Dios no hay ningún tipo de mancha. Aquel que contemple el rostro del Señor tiene que estar totalmente limpio de pecado. Hay que entonces orar por esos fieles difuntos. Aquí tenemos el primer punto. ¿Quiénes son los fieles difuntos? Aquellos hermanos que están en el purgatorio y es necesario orar por ellos. Ya repasamos de una vez el segundo punto. Y el tercero, queridos hermanos, es necesario prepararnos para bien morir. Hijos míos, el Evangelio de hoy es muy claro, tremendamente claro. Aquí nadie puede decir: yo no entiendo lo que el Señor me está enseñando, me está pidiendo. Acuérdense que Dios es sencillo, nosotros nos complicamos, porque cerramos el corazón a su mensaje. Nosotros resistimos al amor de Dios, y al resistir al amor del Señor, entonces el corazón se endurece y prefiere el pecado.
desprecia la luz y abraza la oscuridad. Y se hunde el ser humano en las tinieblas más negras. Por lo tanto, muchas veces el pecado logra conducirnos a la desesperación. Fíjense, el Señor es bien claro cuando dice que el día del juicio una sola cosa será el tema. Podríamos decir nosotros, una sola será la pregunta. El juicio de Dios no va a ser como un problema algebraico, así de complicado. Sí. Tampoco va a consistir en cuántos diplomas o títulos universitarios tuviste, o cuán famoso fuiste, o si tenías muchas influencias aquí en este mundo, o cuánta plata amasaste. No. El juicio de Dios consistirá en un solo tema: ¿cuánto amaste? ¿Cuánto amaste, padre Ezequiel? Y el Señor lo dice de una manera tan clara, tan nítida, para que a nadie quede duda. Y pone ejemplos concretos. ¿Se dieron cuenta? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Yo era forastero, tú me hospedaste. Yo estuve preso, estuve enfermo, tú me visitaste. ¿Se dieron cuenta? El Señor dice, ese amor se notó en quien más lo necesita. Ese amor que tú realmente me dijiste tener, ese amor lo lograste dar a aquellos necesitados. Supiste reconocerme en aquel que se te acercó herido, lastimado, que te pidió que le tendieras la mano, o te aprovechaste de él, o abusaste de tu facultad, de tu posición, o lo explotaste, lo dañaste, lo heriste, lo humillaste, golpeaste su dignidad humana, o tú fuiste hermano para él, fuiste amigo para él, supiste perdonar, o también supiste pedir perdón. Fíjense que ese cuánto amaste es profundo. A veces podemos ser fáciles para darle 10 córdobas, 20 córdobas a una persona que en la calle nos pide, pero no somos capaces de darle 10 minutos, 20 minutos de tiempo, de amor, de paciencia, de cuidado a un familiar que lo necesita. ¿Cuántas veces nuestros familiares están enfermos? ¿Cuántas veces la abuela, el abuelo? ¿Cuántas veces el hermano o la hermana? Y porque tengo un rencor en mi corazón, puede ser hasta mi padre o mi madre, no doy siquiera 5 minutos, no doy siquiera 10 minutos, no le doy un tiempo de calidad. Cuánta hambre y cuánta sed hay en los hijos, y los padres los desatienden, y los padres no les prestan el amor, no les dan el amor adecuado, ni los guían a la presencia del Señor. Al contrario, hasta los alejan de la presencia del Señor con malos ejemplos, con malos testimonios. Ese cuánto amaste no significa cuánto solamente dimos materialmente, sino también cómo aprendimos a llevar a los demás al corazón del Señor, cómo nos esforzamos para que los demás amen a Dios. Hoy pues queremos también decirle al Señor, ayúdanos a nosotros a prepararnos a bien morir. Nosotros queremos vivir amando. La muerte un día tocará a nuestras puertas. ¿Estamos viviendo bien nuestra vocación? ¿Estamos realmente amándote, Señor, sobre todas las cosas? ¿Y estamos reconociéndote en nuestros hermanos que nos necesitan? Esa respuesta cada quien la tiene en lo más profundo de su corazón. Hoy lo que queremos hacer con fe
aparte de pedirle al Señor el don de la conversión, es orar por aquellos hermanos nuestros que se nos han adelantado y pedirle que esta Santa Misa sea la oración inmaculada, que sirva de reparación, que ellos ya libres de cualquier mancha de pecado puedan contemplar su rostro por la eternidad. Porque sabemos, como hemos escuchado en la palabra de Dios, que el Señor no defrauda, que el Señor no traiciona, que el Señor siempre da la recompensa a los justos. Hoy con fe y con confianza decimos pues al Creador, desde lo más profundo de nuestro corazón, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz.